¿Qué tal, amigos de Universal Sports Media? Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a una edición más del ABC de la Fórmula 1, en esta ocasión para hablar de otro elemento técnico importante de los coches de Fórmula 1, para aprender a conocerlos más, por cómo se desarrollan y sobre todo para qué sirven, para explicar por qué un coche de Fórmula 1 se comporta como tal. Y es para mí un gusto y un placer saludar a mis queridísimos compañeros, amigos también. Igor Córdoba, Rudy Flores, ¿cómo se encuentran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rudy, ¿qué tal? Muy buenas noches, días. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bien, todo muy bien, y hoy tenemos un gran tema para poder explicar un poco de lo que nosotros sabemos. Precisamente, un gran tema y sobre todo de uno de los elementos que aerodinámicos más importantes de los coches, y que a simple vista podría parecer no tan significativo, pues es hablar del fondo plano. Ya en una edición anterior del ABC de la Fórmula 1 se les habló del difusor, que es esta parte al final del fondo plano de los coches, pero Igor, pues danos un contexto de cómo se desarrollan los fondos planos y cómo lo han ido evolucionando los equipos a lo largo de la historia, así de manera breve, Igor, por favor. Mira, así rápidamente, en 1964-65 empiezan a trabajar la cuestión aerodinámica con los autos y empiezan a trabajar con los alerones en la parte de arriba del auto. Nunca habían pensado trabajar en el piso del auto. No es sino hasta que en el 68, Colin Chapman se le ocurre, fue una ocurrencia, esto fue así muy inverosímil, trabajar el fondo plano. Él dijo, bueno, si aerodinámicamente estamos trabajando los alerones arriba, si yo trabajo también el fondo, seguramente voy a tener un efecto de aerodinámica. El propósito era que los autos fueran más rápidos en curva, y para ser más rápidos en curva, ellos sabían de alguna forma que el auto tenía que estar con el centro de gravedad más abajo. ¿Por qué? Porque si el centro de gravedad está más arriba, luego el centro de masa, que no es el mismo, a una alta velocidad los autos se mueven o se voltean. Entonces ellos tenían que hacer el peso lo más pegado al piso. Viendo que trabajando con esta idea, la cuestión aerodinámica, resulta que descubrió Colin Chapman que aerodinámicamente podía hacer que el auto en las curvas se bajara un poco más con el esfuerzo del propio aire y la velocidad del auto. Entonces eso lo fue puliendo, lo fue afinando, de tal forma que ya para los principios de los 70s tenían ellos un dominio, Lotus, un dominio tal del fondo plano, del piso del auto, que podía llevar mucha ventaja a sus contrarios. El fondo plano ha ido evolucionando. Al principio pues era metálico, con lo que ahora es el difusor, que es parte del fondo plano, pero con una ala invertida. Esto le daba una fuerza aerodinámica muy fuerte a los autos, de tal forma que a principios de los 70s tuvimos, lamentablemente, por otras circunstancias, pero favoreciendo este efecto, potenciando las situaciones de accidente, varios pilotos que se fueron, entre ellos pues el único piloto campeón póstumo de la Fórmula 1, Ronnie Peterson. Él fue pues parte de esa situación, o sea, víctima de alguna forma pues de todos esos conceptos que se conjugaron en su accidente. Que no murió ahí, ¿no? Son detalles que después los vamos a platicar también en las situaciones de la historia. Luego entonces la FIA ha ido regulando este fondo y lo ha ido regulando de tal forma que las dimensiones, la forma, las características, el material, ha ido de alguna forma regulándolo y limitándolo en algunas ocasiones, o en algunas otras ocasiones solamente diciendo o sugiriendo para que haya una ventana de diseño y puedan trabajar con él. Actualmente el fondo plano tenemos por ahí un metal que simula madera. Lo vimos en la imagen precisamente en este fin de semana con el auto de Carlos Sainz, cuando lo levanta la grúa y vemos el fondo plano de Ferrari. Bien, este material ya no es madera, es otro material pintado de madera y está regulado incluso también, de tal forma que este es una referencia de dónde debe de empezar lo que se conoce como la línea de diseño de los Fórmula 1. Entonces el fondo plano da pie también en la regulación en su momento a que sea la línea de diseño. A partir de ahí es el nivel 0 y empieza su diseño hacia arriba el auto. ¿Okay? Eso es así a grosso modo. Ahorita entramos a detalles. Y una de las cosas que precisamente recordemos cómo estaban los alerones en aquellas épocas, en los años 70 que estaba comentando
Igor, algunos eran muy grandes, porque estaban buscando de esa manera aplastar, como quien dice, o mantener el coche pegar el suelo, ajá, pegado al suelo, pero después vino toda esta cuestión del fondo plano para precisamente evolucionar en general toda esta época. Sí, y precisamente, digo, caballeros, ahondando un poco, ¿no? Sobre qué hace de un coche, o más bien de un fondo plano, un elemento muy importante para el coche, ¿no? Digo, ya se habla de esta cuestión de su alta carga aerodinámica que debe tener un coche, sobre todo para tener agarre en las curvas, no despegarse del suelo, pero a ver, ¿qué elemento clave, o más bien, les preguntaría, caballeros, ¿qué genera en un equipo tener un fondo plano que funcione adecuadamente? O sea, ¿qué se necesita para que un fondo plano sea adecuado? Y sobre todo lo hemos visto esta temporada, y porque ya todo el mundo va a ponerse a copiar lo que hizo Ferrari con su fondo plano, gracias a esas imágenes que salió del Carlos Sainz, que se comentó muchísimo en redes, que muchos equipos van a tomar nota de las características. Pero ¿qué hace de un fondo plano un buen fondo plano? A mí me gustaría iniciar, antes para que Igor me ayude todavía a extenderlo más, la importancia de la parte de cómo el efecto Bernoulli que tiene en el fondo plano, y cómo la energía precisamente que pasa por todo esto genera que el fondo plano sea, o que ayude a toda la parte de la aerodinámica, recordando que es una cuestión de energía cinética, es una cuestión de energía a la presión de la estática, y la energía que hace que se potencialice, vaya, el fluido de toda esta parte. Entonces, al momento de que este efecto lo transportan en los túneles de viento, para que en el fondo plano podamos ver qué turbulencia, por así decirlo, va a generar el aire en el fondo plano, van sacando todos los datos para poder ir evolucionando. Como lo estaba comentando Igor, esta parte que empezaron en los 70s, que empezaron con Lotus, que precisamente recordemos que Lotus tuvo unas temporadas fenomenales y todo. Recordemos que Ayrton Senna estuvo con Lotus también, y fue uno de los grandes pilotos con ellos, y que hicieron que tuviera una importancia fundamental el fondo plano, gracias precisamente a toda la cuestión de la investigación que se hizo, no en los años 60, desde muchísimo antes, que fue simplemente después aplicada a la Fórmula 1. Como dice Rurik, hay varios efectos, varios principios termodinámicos, mecánicos, que pasan con el auto. Hacer una comparativa para que nos entienda todo el mundo es algo complicado y algo difícil. Casi por lo regular nos ponen el ejemplo de una manguera, cuando le pones el dedo a la manguera con agua, que cómo es que la manguera, cuando está suelta y abierta el grifo o la llave del agua, no sale tan fuerte el chorro de agua, y cuando yo le pongo el dedo a la manguera, entonces ya avienta más fuerte el chorro, ¿ok? Bueno, el dedo es el fondo plano. Entonces, ese es prácticamente el ejemplo más rápido que se viene para entender lo que es el fondo plano. El fondo plano está regulado, y lo importante del fondo plano, que es lo que ahora estamos viendo con este efecto suelo en esta temporada 2022, es que al lado del fondo plano se terminan las fronteras del manejo de este efecto que comenta Rurik, del principio de Bernoulli y el efecto Venturi, y entonces tenemos aire. Le podemos llamar aire sucio, así le dijeron en las temporadas pasadas con la carga aerodinámica, y tenemos algunos vórtices o turbulencia, aire turbulento, que se generan y lo descubren en los túneles de viento. Sin embargo, no siempre ha habido túneles de viento, y no casi siempre todos los equipos tenían acceso a aire. Entonces, de los dos únicos que había en la historia, siempre acudían a dos universidades allá en Inglaterra para tocar y revisar aerodinámicamente los efectos de su fondo plano, pero lo hacían en una maqueta de escala 1.3, 1.4, y luego tenían que hacer los cálculos matemáticos para llevarlos a la realidad, a la escala 1.1, y hacer los ajustes correspondientes. Eso es con respecto a la situación que se manejó el fondo plano. Ahora bien, a esta época, a pesar de que vimos el fondo plano de Ferrari, que está muy estéticamente bien hecho,
O sea, digo, con estético quiero decir que está muy fino el trabajo de ingeniería que hicieron en el fondo plano. No quiere decir que ahora otros equipos lo copien. No, ojo, cada equipo en su túnel de viento arroja su información aerodinámica porque va a depender mucho la forma. Por ejemplo, Mercedes tiene unos pontones muy cortos. Ese fondo plano no serviría con Mercedes. Cada auto necesita saber su propia aerodinámica. Por eso es que vemos en la carrera esas circunstancias en los autos, en las escuderías. Adelante, Rory. Pero sí serviría, o sea, lo que vimos en el fondo plano de Ferrari va a servir para darse una idea a aquellos equipos que no han desarrollado al 100% de qué podrían estar haciendo. Vemos en la imagen del fondo plano de Ferrari estas pequeñas ondulaciones en la parte del coche, en la parte trasera ya. Ya que está llegando el difusor. No, perdón, en la parte delantera. La parte delantera es la que tiene las partes onduladas, que hacen precisamente que el flujo de aire genere un espiral al momento de salir, que dirán muchos, si recuerdan los motores de los aviones, de los aviones supersónicos, que cuando están arrancando generan una turbulencia sus motores de esa manera, que es lo que hace que generen más propulsión al momento de que están encendidos. Exactamente hace lo mismo este fondo plano con Ferrari, y eso yo creo que lo que van a hacer es, ya lo vieron y van a buscar de una u otra manera copiarlo o acercarse a ello para poder sacar ventaja y acercarse un poco a lo que está haciendo. Independientemente de que otra de las cosas que tenemos que decirle a nuestros escuchas y a nuestras personas que nos están viendo es de que carrera con carrera van analizando si van haciendo cambios en el fondo plano, porque también en la parte superior van haciendo cambios en el automóvil. No se puede hacer un cambio del alerón delantero sin hacer un cambio en el fondo plano. Van en conjunto todas las modificaciones. Por eso es bien importante saber de que dicen, le cambiaron el ala delantera. Seguramente también hicieron alguna actualización en el fondo plano, pero como casi nunca se ve, pues no lo vemos esa parte de la actualización. Sí. Perdón. Y mira, cualquier protuberancia que tenga el fondo plano, por más chica o grande que sea, en centímetros, en pulgadas, tiene un efecto aerodinámico importante y se potencializa mucho. Entonces siempre hay alguna que otra modificación. Lo hemos visto en esta temporada 2022 con los autos, sobre todo en los laterales de fondo. Sí, es una pieza importante que los equipos, ¿no?, tienen que ir evolucionando también a lo largo de las temporadas, ¿no? Mientras se va desarrollando la temporada. Es algo en lo que trabajan mucho para encontrar esta carga aerodinámica ideal, porque cada circuito ofrece pues una carga aerodinámica distinta, ¿no? Lo mencionabas antes de entrar al aire, Igor, sobre lo que se viene en Miami, donde pues parece ser un circuito especial para que Red Bull brille, y los demás equipos tienen que hacer ahí sus ajustes, y parte de donde tienen que hacer sus ajustes pues es en esta pieza. Es correcto, por eso Ferrari pretende llevar un fondo plano y un alerón trasero nuevo. Eso sí, así es. Entonces, y son de las cosas que vamos a estar viendo en carrera con carrera. Y a mí me gustaría también comentarlo, y que Igor también me ayude con esta parte, es que este fondo plano, y lo que hemos dicho, es su aplicación a la vida común y corriente, ¿sí? Realmente sí, los coches que nosotros vemos andando, los coches deportivos que vemos, que nos ven en las agencias de autos, sí tienen un diseño de fondo plano. En realidad, todos los automóviles ya actualmente tienen un diseño de fondo plano. O sea, llamámoslo así, de fondo plano. No es de que sea un fondo plano exactamente, pero sí tienen un diseño abajo para también ayudar a la aerodinámica. Entonces, a mí me gusta siempre llevar la cuestión de la Fórmula 1 a la vida cotidiana para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el desarrollo del automovilismo en la Fórmula 1 y cómo nos aplica a nuestra vida. Porque, digo, me encantaría que todos pudiéramos comprar, y digo, si algún día me quieren regalar un Ferrari, se los voy a agradecer bastante, pero digo, si vemos los coches deportivos de alta gama, y las velocidades que alcanzan y la estabilidad que tienen, es gracias precisamente a cómo han transformado todo eso.
Inclusive el coche más sencillo ahorita del día tiene un diseño en la parte de abajo para que el aire no le afecte y tenga una estabilidad más o menos decente cuando vaya a salir a carretera, ahora que los automóviles casi todos te llegan a los 120 kilómetros, 130, aunque algunos se van vibrando de todo, pero te alcanzan esas velocidades. Hay unos autos de la gama premium que tú los ves y dices, bueno, esta placa, este elemento, viene según para proteger el motor por la parte de abajo para que no le pegue una piedra. Bueno, pudiera ser que sí, pero el propósito es precisamente el aerodinámico. Entonces hay varios autos deportivos de gama alta, sobre todo lo he visto en el Porsche, ahí tiene esa sección por abajo en la parte delantera que forma su efecto Venturi como si fuera un fondo plano, es correcto. Ahí está lo que es el fondo plano, su aplicación. ¿Para qué sirve? En los coches de Fórmula 1, la verdad es un elemento importantísimo que también permite que pues, los coches de Fórmula 1, que ya sabe usted que van a altísima velocidad, pues no se despeguen del suelo, y no estamos hablando de tragedias, de innumerables tragedias en cada carrera. Entonces es la utilidad que tiene y sobre todo la importancia, ¿no? Ya lo puede ver usted carrera tras carrera y lo irá viendo cómo va evolucionando esta situación. Pues caballeros, un gusto que nos hayan explicado un elemento más de los coches de Fórmula 1, que nos hayan llenado con toda esta sabiduría que tienen de la aerodinámica y la composición de los coches. Aquí tenemos... Ya los voy a graduar aquí en el primer curso y los dejaré solos y entonces ya iré a otras latitudes a abrir otra sucursal para seguir enseñando. Yo tengo aquí mi acordeón. Tremendo. Está mi acordeón. No, es el chiste. Muchas gracias. Gracias, Alan. Gracias, Igor y Rurik. Cuídense mucho, que tengan buena noche, buena tarde, buenos días. Bueno, así terminamos con una edición más del ABC de la Fórmula 1, hablando otra vez de elementos básicos de los coches de Fórmula 1. Ya nos estaremos saludando en otra oportunidad, ya también para hablar después de la previa de lo que se viene en Miami, por supuesto lo que nos deje Miami, y hablar de más elementos técnicos y aerodinámicos del coche. Bueno, quien se despide, Alan Omar Rodríguez, gracias a Rory Flores e Igor Córdoba. Nos saludamos en la próxima y síganos a través de las redes de Universal Sports Media.